está. Muy bien. Voy a compartir pantalla. Me avisas, por favor, si se ve. ¿Sí se ven? Sí, sí se ve. Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre esto, sobre el transporte de oxígeno y de dióxido de carbono en la sangre y en los líquidos tisulares. En clases anteriores vimos nada más el proceso que se da de difusión de gases del alvéolo al capilar y del capilar al alvéolo, ¿no? Tanto de oxígeno como de dióxido de carbono. El día de hoy vamos a ver cómo es que estos gases respiratorios llegan a las células y a los tejidos periféricos. Porque pues el proceso de respiración no acaba en los pulmones. Entonces, ya que el oxígeno logró pasar del alvéolo al capilar perialveolar, el oxígeno es transportado a todos los tejidos a través de la hemoglobina, ¿no? El oxígeno que respiramos es transportado por la hemoglobina, la mayoría, la mayor parte. Hemoglobina es esta proteína importantísima para la respiración, ¿no? Es esa proteína presente en los eritrocitos y permite, gracias a la hemoglobina, se puede transportar de 30 a 100 veces más oxígeno de lo que la sangre sola podría transportar, ¿no? Entonces es la hemoglobina, digamos que la principal responsable del transporte de oxígeno en la sangre, ¿no? Porque pues al final es la que tiene la capacidad de moverlo, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poco también de las propiedades de la hemoglobina y de los gases respiratorios. Y bueno, una vez que el oxígeno ha llegado a las células, al tejido correspondiente, el oxígeno es empleado para ciertas reacciones metabólicas, ¿no? En conjunto con otros nutrientes. Y esto, como consecuencia, genera grandes cantidades de dióxido de carbono, que es el desecho metabólico natural, ¿no? El dióxido de carbono entra en el capilar, entra a la circulación y se lleva a los pulmones para ser eliminado, ¿no? El oxígeno se combina en la sangre con algunas sustancias químicas que permiten que el transporte de dióxido de carbono sea entre 15 y 20 veces mayor que si el dióxido de carbono viajara solo en la sangre. Y vamos a ver, obviamente, cada uno de estos procesos involucrados en el movimiento, en el transporte de estos gases a través de la sangre. ¿Ok? Y bueno, los gases se mueven ya, como ya hemos visto, los gases se mueven gracias a un gradiente de presión, ¿no? Siempre por difusión, que es como que la causa principal de su movimiento. De esta manera, pues, como ya lo hemos visto, solo como repaso, el oxígeno puede difundir del alvéolo a la sangre porque la presión parcial de oxígeno en el alvéolo es mayor que la presión parcial de oxígeno en la sangre, ¿no? Y al igual con el dióxido de carbono, y eso es lo que causa su difusión. Ahora, aquí en pantalla podemos ver la molécula de oxígeno que está compuesta por esos dos átomos de oxígeno, la molécula de dióxido de carbono y en medio, en la parte inferior, vemos la molécula de hemoglobina, que ahorita pues vamos a hablar un poquito más de esto. Vamos a hablar acerca de la difusión de oxígeno, de dióxido de carbono y el papel importante que desempeña la hemoglobina en el movimiento de estos gases. Continuamos. En esta figura, bueno, la imagen tiene un errorcito. Ah, no, creo que sí es correcta, creo que sí es correcta. Es correcta. Bueno, en la imagen podemos ver en la parte superior, si te das cuenta que habla presión parcial de oxígeno alveolar,
que es de 104 milímetros de mercurio, que si recordamos de la clase pasada, esa es la presión de oxígeno que hay en los alvéolos, ¿no? A pesar de que la que entra del aire atmosférico es mayor, la presión va disminuyendo, ¿no? Por la humidificación y todos esos procesos, ¿no? Entonces, recordando un poquito de la clase pasada, la presión parcial de oxígeno del aire atmosférico es de 159 milímetros de mercurio. Cuando el aire es humidificado, está baja a 149 milímetros de mercurio. Y pues ya en el alveolo pulmonar esta presión parcial de oxígeno se hace de 104 milímetros de mercurio. Ujú. ¿Ok? Y es gracias a esta diferencia de presión, si observas aquí donde dice capilar pulmonar, esas flechitas que indican movimiento del gas, en el extremo venoso, digo, aunque aquí del lado izquierdo dice extremo arterial, no hagamos caso de esos letreritos, esos están señalando en la gráfica de abajo, pero bueno, aquí donde dice presión parcial de oxígeno 40 milímetros de mercurio, es esa sangre venosa, ¿no? Pobre en oxígeno, que tiene una presión parcial de oxígeno de 40 milímetros y compárala con la presión parcial de oxígeno en el alveolo, que es de 104 milímetros de mercurio, entonces la difusión neta se va a dar del alveolo al capilar. Ajá. Hay una diferencia de 64 milímetros de mercurio entre la presión parcial de oxígeno del alveolo y la del capilar en el extremo venoso. Ujú. Y esa diferencia de 64 milímetros de mercurio es lo que causa que el oxígeno difunda del alveolo hacia el capilar pulmonar, ¿ok? Ahora, si tú observas la gráfica de abajo, podemos ver del lado izquierdo en el eje Y de la gráfica presión parcial sanguínea en milímetros de mercurio. Y si te das cuenta en la parte superior de esa línea punteada, dice presión parcial alveolar de oxígeno. Ujú. Date cuenta que está entre 100 y 110 porque es de 104 milímetros de mercurio. Y observa que conforme la presión parcial sanguínea de milímetros de mercurio aumenta, se aproxima a la presión parcial alveolar de oxígeno, ¿no? De este lado izquierdo de la gráfica podemos ver que podríamos referirnos a la presión parcial de oxígeno del capilar cuando trae sangre venosa. Ujú. ¿Por qué? Porque es de 40 milímetros de mercurio, mira. Aquí está, ay, no me aparece mi mouse, aquí está. 40 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, cuando esta gráfica, esta línea roja aumenta, aumenta, aumenta y se eleva, se eleva, se eleva, se eleva, se eleva, es conforme va pasando esa sangre a través de los capilares perialveolares, ¿no? Y se va oxigenando, se va oxigenando, se va oxigenando, va aumentando la presión parcial de oxígeno hasta que llega a cierto modo a igualarse la presión parcial del alveolo. Ujú. Se hace prácticamente igual, ¿no? En cuestión de tiempo, o más bien de distancia, no sé cómo llamarlo, ujú, la presión parcial de oxígeno de la sangre casi iguala a la del alveolo cuando la sangre ha atravesado, ha caminado por aproximadamente un tercio de la longitud del capilar, ¿no? Y se hace casi, casi, casi de 104 milímetros de mercurio, ¿ok? Ahora, tomando en cuenta esta misma gráfica, esta misma imagen, ujú, digo, como referencia, como base, durante el ejercicio, ¿qué ocurre? Ujú. En el ejercicio intenso, como ya lo hemos visto en clases anteriores, la situación cambia, ¿no? Porque el cuerpo requiere más oxígeno, hasta 20 veces más oxígeno de lo normal, ¿no? Por varios factores, ¿no? Aumenta el metabolismo celular, ¿no? Aumenta el gasto cardíaco, este, la sangre, bueno, se reduce el tiempo que la sangre permanece en el capilar, ¿no? Entonces esto genera que pues se tenga que oxigenar más rápido, ¿no? Para suplir la demanda de oxígeno en el cuerpo y todo esto, ¿no? Todos estos factores. Sin embargo, pues existe un factor de seguridad de difusión del oxígeno a través de una membrana respiratoria, por lo cual, a pesar de estos factores, a pesar de que aumenta el flujo sanguíneo, que aumenta el gasto cardíaco, la demanda de oxígeno y disminuye el tiempo que permanece la sangre en el capilar perialveolar,
esta sangre se mantiene saturada casi como si todo fuera normal, ¿no? ¿Ok? ¿Y esto por qué, no? La cuestión es por qué la sangre se mantiene en situaciones normales, como que por qué se mantiene oxigenada como normalmente lo hace en el ejercicio, se aumenta el flujo sanguíneo, el gasto cardíaco, la demanda metabólica de oxígeno y reduce el tiempo que permanece la sangre en el capilar perialveolar. ¿Por qué será esto? Am, por una mayor diferencia. Puede ser. De hecho, lo vimos la clase pasada, Luis, A ver, ¿puedes repetir la pregunta? que por qué la se mantiene su saturación de oxígeno normal aún en el ejercicio intenso, que como ya te dije, como ya lo mencioné, en el ejercicio intenso aumenta el gasto cardíaco, la demanda metabólica de oxígeno y disminuye el tiempo que la sangre permanece en los capilares pulmonares. Entonces, ¿por qué se mantiene igual su saturación de oxígeno? Porque también aumenta el intercambio gaseoso, abriéndose más capilares, ¿no? Por ejemplo. Sí, muy bien, sí, sí, y lo vimos en la clase pasada, ¿no? Ajá. Que en el ejercicio aumenta la capacidad de difusión del oxígeno precisamente porque aumenta el intercambio gaseoso, ¿no? En el ejercicio, porque se abren más capilares, alveolos, los capilares que ya estaban abiertos se dilatan, ¿no? El cociente de ventilación perfusión, se aproxima a lo ideal, ¿no? Por ejemplo, en la parte superior de los pulmones, ¿no? Entonces las condiciones cambian, ¿no? Hay como que más facilidades para el intercambio gaseoso y por eso este, se, se mantiene la saturación normal de la sangre, incluso en esta condición de ejercicio. Otra razón, o más bien otra causa, no sé cómo decirlo, si recordamos que en situación de reposo, la sangre, se satura casi totalmente de oxígeno cuando ha atravesado un tercio del capilar pulmonar, ya ahorita lo mencionamos. Entonces, durante los últimos 2/3 de distancia de longitud del capilar pulmonar, entra muy poquito oxígeno adicional a la sangre, ¿no? O sea, la mayor parte de oxígeno que entra a la sangre entra en el primer tercio de longitud del capilar. Ujú. Ya en los últimos 2/3 entra, pero ya muy poquita, ¿no? Casi nada a comparación del primer tercio. Ujú. Entonces, la sangre en sí está 3 veces más tiempo del necesario en un capilar pulmonar. Ujú. Entonces, a pesar de que en el ejercicio el tiempo que la sangre permanece en el capilar pulmonar se reduce, como la sangre solo requeriría de entrar al primer tercio del capilar para oxigenarse, por eso es que la sangre mantiene su saturación de oxígeno normal, ujú, como si estuviera en una situación de reposo. ¿Ok? Ok, sí. Muy bien. Continuamos entonces. Vamos a ver ahora transporte de oxígeno en la sangre arterial. Aquí en la imagen que tenemos en pantalla podemos ver del lado izquierdo vemos que nos indica la presión parcial de oxígeno en milímetros de mercurio, pero esta línea nos indica las variaciones de la presión parcial de oxígeno en distintos puntos de la circulación. Por ejemplo, hasta el lado izquierdo observamos que dice sangre venosa sistémica. Y si observas, lleva una presión parcial de oxígeno de 40 milímetros de mercurio, que es la presión parcial de oxígeno normal que tiene la sangre venosa. Ujú. Entonces llega a los capilares pulmonares y si te das cuenta alcanza su pico de 104 milímetros de mercurio. Ujú. Si te das cuenta está un poquito arribita del 100. Aquí está el 100.
pero aquí la línea roja está un poquitito arriba del 100. Ahora, ¿por qué en la sangre arterial sistémica esa presión de 104 disminuye? ¿Ya te diste cuenta que disminuye? ¿Por qué disminuye? Ahí donde dice mezclada con la sangre de la derivación pulmonar. ¿Correcto? Podría ser bueno, no sé, pero por el 1 o 2% de la irrigación al tejido conjuntivo del pulmón. ¿Es correcto? ¿Y cómo se le llama a esa sangre? Este, mm, pues, no sé, sangre de la derivación pulmonar. Perfecto, es sangre derivada. Muy bien. Sí, sí, es correcto. Ok. Esa sangre que corresponde al 1 o 2, del 1 al 2% del gasto cardíaco es la sangre derivada. Se le llama así porque, pues, primero, bueno, de la aorta pasa a irrigar el tejido bronquial, el tejido conjuntivo del pulmón, todos los tejidos pulmonares, y de ahí viaja a la aurícula izquierda. Ya no se vuelve a oxigenar. Y es esa mezcla de la sangre oxigenada con la sangre derivada lo que disminuye la presión parcial de oxígeno y la disminuye aproximadamente de 104 milímetros de mercurio, la baja a 95 milímetros de mercurio. Y pues ya vemos que conforme va pasando por los capilares sistémicos, va bajando, va bajando, va bajando la presión parcial de oxígeno. Y otra vez sangre venosa sistémica con una presión parcial de oxígeno de 40 milímetros de mercurio. ¿Ok? Entonces ese 1 o 2% de 104 la baja a 95 milímetros de mercurio de saturación. De presión parcial de oxígeno. Digo, sí, de presión parcial. Sí, sí, la presión parcial de oxígeno de la sangre recién oxigenada es de 104 milímetros de mercurio. Pero como se combina con la sangre derivada, ese 2% de sangre derivada, ese mínimo porcentaje causa que la presión parcial de oxígeno disminuya de 104 a 95 milímetros de mercurio. ¿Ok? Ok, sí, va, gracias. Y esa es la sangre que va, la sangre arterial que está en todo el cuerpo, esa presión lleva. Precisamente, ¿no? Porque más o menos el 98% de sangre que llega a la aurícula izquierda, este, pues sí, ¿no? Va toda oxigenada, ¿no? Va bien oxigenada. Lleva una presión parcial de 104 de milímetros de mercurio. Pero ese 2% que llega, ajá, que es de esa sangre derivada, que ya no está oxigenada, ¿no? Porque ya pasó vascularizando el tejido pulmonar, las vías, el árbol bronquial, ¿no? El tejido profundo, y pues ya no se oxigenó y se envía a la aurícula izquierda también, que es esta sangre derivada. Es lo que causa que la presión parcial de oxígeno disminuya. Y pues Ah, esto ok. es lo que observamos. Y pues ya es todo referente a esta gráfica, nada más para ilustrar, ¿no? Que la sangre derivada sí tiene cierta influencia en la presión parcial de oxígeno. Vale, sí, de acuerdo. Sí. Y no se te olvide, ¿no? O sea, si te preguntan en el examen, ¿cuál es la presión parcial de oxígeno en la sangre arterial sistémica? ¿Qué deberías contestar? En la arterial sistémica ya sería de 95 milímetros de mercurio. Ajá. Porque a veces sucede, ¿no? Que colocan en el examen, me acuerdo que pusieron una pregunta, que sí había compañeros a los que sí les falló, ¿no? Porque preguntaban, ¿cuál era la presión parcial de oxígeno en la sangre arterial sistémica? Y muchos se fueron por la de 104 milímetros de mercurio, ¿no? Porque pues esa es a la presión a la que llega a la que está, ¿no? Cuando se acaba de oxigenar. Pero en la sangre arterial sistémica, como ya se mezcló con la sangre derivada, pues ya no es de 104 milímetros de mercurio. Entonces, no se te olvide que cuando la sangre se acaba de oxigenar y está en los capilares pulmonares, la presión parcial de oxígeno es de 104 milímetros de mercurio. Pero
Ya en la sangre arterial sistémica, la presión parcial de oxígeno es de 95 milímetros de mercurio. Siempre tenlo bien presente para que puedas poner la respuesta correcta en tu examen, ¿ok? Ok, ya desde la aurícula, ¿verdad? 95 milímetros de mercurio. Sí, desde la aurícula izquierda. Ok, vale, gracias. Muy bien. Y vamos ahorita a hablar sobre la difusión de oxígeno desde los capilares al líquido tisular y obviamente a las células, ¿no? Entonces, cuando la sangre arterial llega a un tejido, lleva la presión parcial de 95 milímetros de mercurio, ¿no? Pero la presión parcial en el líquido intersticial que rodea a una célula es de 40 milímetros de mercurio. Y la presión parcial dentro de la célula es de 23 milímetros de mercurio. Y quizás te preguntes por qué se necesita que sea así de diferente, ¿no? Las presiones parciales. Porque si hacemos cuentas, a ver, tenemos 95 milímetros de mercurio de sangre, bueno, de presión parcial de oxígeno en la sangre arterial y le vamos a restar los 40 milímetros de mercurio del tejido, ¿no? Son 50 milímetros de mercurio de diferencia, ¿no? Y ahora a ese 40 le vamos a restar el 23, son 17 milímetros de mercurio de diferencia. Date cuenta que son cantidades relativamente grandes. ¿Y tú a qué piensas que se debe que se necesitan estas grandes diferencias de presión parcial de oxígeno? ¿Tú por qué piensas que necesita ser así? Para que el oxígeno pueda difundir. Ok, ¿y por qué? Porque así se crea un gradiente de concentración, ¿no? Ok, ahorita que veamos lo del dióxido de carbono, nos vamos a regresar a esta imagen y la vamos a comparar y para que comprender por qué se requiere de un gradiente de presión tan grande, ¿no? Pero ahorita lo vemos, ahorita lo vemos. Ujú. Continuamos. Ahora, los cambios, hay cambios, ciertos cambios en el flujo sanguíneo que pueden alterar la presión parcial del oxígeno en los líquidos intersticiales, ¿no? Por ejemplo, si aumenta el flujo sanguíneo, ujú, va a haber mayor transporte de oxígeno hacia el tejido y la presión parcial de oxígeno de este tejido va a aumentar, ¿no? Que es lo que vemos en esta imagen. La línea roja que está en medio es el consumo de oxígeno normal de una célula. La línea punteada que está abajo representa el consumo de oxígeno 4 veces lo normal, ¿no? Y la de arriba, la línea punteada roja de arriba, representa el consumo de oxígeno a 1/4 de lo normal. La línea negra punteada de arriba, límite superior de flujo sanguíneo infinito, pues señala, ¿no? Que la presión parcial va a 95 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, si aumenta el flujo sanguíneo 4 veces lo normal, ujú, la presión parcial de oxígeno, considerando el punto A, que es de aproximadamente está a 40 milímetros de mercurio, ujú, observa que va a aumentar hasta 66 milímetros de mercurio, ¿no? Que corresponde al punto B. Y al igual, ¿no? Lo que pasa cuando el consumo de oxígeno disminuye, ¿no? O sea, son ciertos factores que pueden modificar la presión parcial de oxígeno. Ajá. Y aquí está, ¿no? En el eje X vemos que nos indica el flujo sanguíneo de sanguíneo, ¿no? De 100, 200, 300, 400% del valor normal. Y del lado izquierdo, el eje Y, vemos la presión parcial del líquido intersticial, en milímetros de mercurio, y vemos cómo varía, ¿no? Dependiendo del flujo sanguíneo. Veamos, por ejemplo, el flujo sanguíneo normal, que es el A, aquí está, 100%, 40 milímetros de mercurio, ¿no? ¿Qué pasa cuando este aumenta a 200%? Observa, ¿no? Aquí está, más o menos. 300, 400, 500, 600, 700, ¿no? O sea, dependiendo cuánto aumente. Aquí que dice 4 veces el consumo de oxígeno lo normal que correspondería a este 400, aquí está.
Aquí está. Ay, creo que sí me fui mal. Aquí está. Ahora sí ya me fui derechito. Ahí está. Y al contrario, ¿no? Cuando el consumo de oxígeno disminuye, que al igual, ¿no? Aquí está lo normal, pero aquí disminuyó como, ¿qué te gusta? Como al 50 y observa, ¿no? Igual, aquí está. Cómo cambia, ¿no? Dependiendo del flujo sanguíneo que haya. Altera el metabolismo tisular, que sobre todo puede disminuir la presión parcial de oxígeno en el líquido intersticial, es el metabolismo de las células, ¿no? Dependiendo del grado de metabolismo, la actividad metabólica de una célula va a ser su demanda de oxígeno. No es lógico que una célula que no se está dividiendo, por ejemplo, a ver, dime un tipo celular que se esté dividiendo constantemente. El enterocito, ¿Y por qué se tiene que dividir tanto? porque hay una renovación continua del epitelio, ¿no? Muy bien. Y ahora dime un tipo de célula que no se tenga que estar dividiendo. Una célula, digo, una neurona, por ejemplo. La neurona. Ujú. Entonces no es lógico que, por ejemplo, un enterocito que se está dividiendo, ¿no? Constantemente porque tiene que ser reemplazado, ¿no? Por la actividad que desempeña, demande menos oxígeno que una neurona. Digo, la neurona también tiene un papel importante y también requiere de oxígeno, pero no sería lógico que la neurona demandara, por ejemplo, 10 veces la cantidad de oxígeno normal, porque pues en realidad no se está dividiendo, no está sometido a una actividad metabólica tan fuerte. Ujú. Por ejemplo, otro tipo de célula que requiere bastante oxígeno para funcionar. ¿Qué te gusta? Las células del miocardio, porque están en constante contracción. Este, células que tienen mucho trabajo, ¿no? Que requieren más oxígeno que otras. Ujú. Y precisamente el metabolismo celular, el metabolismo de un tejido, cuando aumenta, puede disminuir la presión parcial de oxígeno en el líquido intersticial, ¿no? Ujú. Eso porque como las células usan más oxígeno para su metabolismo, más de lo normal, esto como consecuencia va a llevar a una reducción de la presión parcial de oxígeno en el líquido intersticial. Ujú. ¿Ok? Entonces, podemos concluir que la presión parcial de oxígeno en los tejidos está determinada por dos factores, perdón, dos factores. Primero, la velocidad del transporte de oxígeno en la sangre hacia los tejidos, o sea, el flujo sanguíneo. Y segundo, la tasa metabólica celular o la tasa metabólica tisular, como quieras verlo. Ujú. Y esos son los factores que determinan la presión parcial de oxígeno en los tejidos. ¿Ok? Ok, sí. Voy a regresar una diapositiva para lo que vamos a hablar. Ok, ya que estamos en esta imagen. A pesar de que estos son los valores promedio, bueno, el de la sangre arterial y de la sangre venosa no cambia, pero por ejemplo en el caso del valor de la presión parcial de oxígeno dentro de las células puede variar, ¿no? Puede variar porque en ciertos casos, físicamente hablando, hay cierta distancia, una distancia considerable, ¿no? Entre la arteria y la célula, ¿no? Puede haber tejido conjuntivo entre la arteria y la célula, entonces el oxígeno, los gases tienen que difundir a través de una distancia más grande, que ya lo vimos que son ciertos factores determinantes, ¿no? De la difusión de gases, que es, por ejemplo, el área transversal, qué tanta distancia deben recorrer los gases, todo eso ya lo vimos la clase pasada. Este, entonces, la presión parcial de oxígeno intracelular normal puede variar de 5 milímetros de mercurio, imagínate un valor muy bajo, hasta un valor promedio de 40 milímetros bueno, hasta un valor alto como de 40 milímetros de mercurio, ¿no? Pero esto va a variar, ¿no? El promedio es 23 milímetros de mercurio, el promedio es ese. Ujú. Pero esta diferencia tan grande, el hecho de que una célula tenga una presión parcial de oxígeno de 5 milímetros de mercurio, ocurre en casos muy,
bueno, muy especiales, ¿no? Cuando de plano la célula está muy lejos del capilar, entonces requiere de una mayor diferencia en la presión para que el gas pueda difundir. Ajá, ¿ok? Ok, sí. Entonces, ¿cuántos milímetros de mercurio hay de diferencia entre 40 y 5? Son 35 milímetros de mercurio. Ujú. Ese es, digamos que un factor de seguridad, ¿no? Que tienen las células para poder mantener sus procesos, mantener sus reacciones metabólicas. Ajá. Entonces, pues como en promedio la presión parcial de oxígeno de las células es de 23 milímetros de mercurio, pues es más que suficiente esta presión parcial para que el oxígeno difunda. Ya las presiones bajas, como esa de 5 que te mencioné, ya son en casos extraordinarios, ¿no? Donde la célula de plano está muy lejos del capilar y sí requiere de una gran diferencia en la presión para que el oxígeno pueda difundir hasta ella. Ahora vamos a hablar sobre el mismo proceso, pero ahora en base al dióxido de carbono. Vamos a hablar sobre la difusión del dióxido de carbono de las células tisulares a los capilares y a los alvéolos. Ujú. En la imagen de arriba podemos ver del lado izquierdo extremo arterial del capilar. ¿Qué podemos ver aquí? Que la presión parcial de dióxido de carbono en la sangre arterial es a milímetros de mercurio. La presión parcial de oxígeno de dióxido de carbono en las células es de 46 milímetros de mercurio. La presión parcial de dióxido de carbono en el líquido intersticial es de 45 milímetros de mercurio y pues ya en la sangre venosa se mantiene igual, ¿no? En 45 milímetros de mercurio. Ujú. Pero ¿por qué será que si comparamos, mira, si comparamos esta imagen, vemos que las diferencias de presión no son tan grandes, ¿no? Tan sobresalientes, pero si lo comparamos con la del oxígeno, son diferencias enormes de presión. Ujú. ¿Ya lo viste? Sí. Ok, aquí está. Oxígeno, 95, 40, 23. Ujú. Dióxido de carbono, 40, 45, 46. Si te das cuenta, solo es una variación de uno a 5 milímetros de mercurio, ¿no? ¿Por qué será así? Porque el dióxido de carbono es 20 veces más difusible, ¿no? Ujú. Puede difundir 20 veces más rápido que el oxígeno. Su coeficiente de difusión y el de solubilidad son 20 veces mayores que el del oxígeno, ¿no? Entonces no se requieren de diferencias de presión tan grandes para que el dióxido de carbono pueda difundir, ¿no? Pueda moverse de un lado a otro. Ujú. Entonces aquí como lo ves, la presión parcial de dióxido de carbono dentro de las células es de 46, en el intersticio es de 45. Solo es una diferencia de presión de 1 milímetro de mercurio, la cual es más que suficiente para que el dióxido de carbono pueda salir. Ujú. Digo, perfectísimo. Ok, y ahora, aquí en la sangre venosa, la presión parcial de dióxido de carbono es de 45 milímetros de mercurio. Ahora pongamos atención a la imagen de aquí abajo, donde vemos que es el capilar pulmonar. Vemos que la presión parcial de dióxido de carbono en la sangre venosa es de 45 milímetros de mercurio. Y la presión parcial de dióxido de carbono en el alveolo es de 40 milímetros de mercurio. Con esos 5 milímetros de mercurio de diferencia de presión es suficiente para que el dióxido de carbono difunda del capilar al alveolo y pueda ser eliminado, ¿no? Pueda ser expirado, ¿no? Hasta que llegan pues al equilibrio, ¿no? Donde vemos que ya en la sangre arterial la presión parcial de dióxido de carbono es de 40 y pues ya igualó a la presión parcial de dióxido de carbono del alveolo. Ujú. Ok, sí. Ok. Y al igual, la sangre alcanza este equilibrio igualmente, que para el oxígeno, la sangre alcanza este equilibrio referente al dióxido de carbono
antes de que la sangre haya atravesado un tercio de la longitud del capilar, ¿no? Es lo mismo que para el oxígeno, ¿no? ¿Ok? Y aquí lo vemos, ¿no? Como en la gráfica de aquí abajo, cómo la sangre venosa trae una presión parcial de dióxido de carbono de 45 milímetros de mercurio. Aquí está. Y aquí abajito en línea punteada negra vemos que la presión parcial alveolar de dióxido de carbono es de 40 milímetros de mercurio. Vemos cómo va reduciendo, cómo va reduciendo, cómo va reduciendo, hasta que llega también a 40 milímetros de mercurio. Ujú. Ahora vamos a hablar sobre el efecto de la velocidad del metabolismo de los tejidos y del flujo sanguíneo, el efecto que tienen estos sobre la presión parcial de dióxido de carbono en el líquido intersticial, ¿no? El efecto es prácticamente opuesto, inverso, pero semejante al de la presión parcial del oxígeno, ¿no? Ahora, si el flujo sanguíneo disminuye a un cuarto de lo normal, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la presión parcial de dióxido de carbono en los tejidos, ¿no? Y puede aumentar, de los 45 milímetros de mercurio normales, puede subir incluso a 60 milímetros de mercurio, ¿no? Y al contrario, si el flujo sanguíneo está aumentado, que puede aumentar quizás hasta 6 veces el valor normal, ¿qué va a pasar con la presión parcial de dióxido de carbono? Puede bajar de su valor normal de 45 milímetros de mercurio hasta 41 milímetros de mercurio, ¿no? Que es casi prácticamente igual a la presión parcial de dióxido de carbono de la sangre arterial. Y aquí lo vemos. Pongamos atención a la línea roja. Aquí el punto A es el metabolismo normal, ¿no? Flujo sanguíneo normal, donde tenemos una presión parcial de dióxido de carbono de 45 milímetros de mercurio. Más o menos, aquí está, mira. Más o menos como que va dando 45 milímetros de mercurio. Entonces, si disminuye el flujo sanguíneo a un cuarto de lo normal, observa, ¿no? Como de 45 milímetros de mercurio, que es lo normal, la presión parcial de dióxido de carbono va a subir hasta 60. Aquí está, más o menos se van dando. Pero si aumenta el flujo sanguíneo, va a hacerse de 41, casi idéntica a la de la sangre arterial. Y aquí está, el punto C. Ujú. Otro factor que puede aumentar la presión parcial de dióxido de carbono es el aumento del metabolismo tisular. ¿Por qué? Como aumenta el metabolismo de las células, también aumenta la cantidad de dióxido de carbono que éstas producen, ¿no? Por todas las reacciones metabólicas que realizan. Ajá. Sabemos que el dióxido de carbono es un producto natural, normal del metabolismo celular. Entonces, si aumenta el metabolismo celular, va a aumentar la cantidad de dióxido de carbono, ¿no? Y por lo tanto, va a aumentar la presión parcial de dióxido de carbono en el líquido intersticial, ¿no? Sin importar la cantidad de flujo sanguíneo, ¿no? Ahora, sí, bueno, ¿qué es lo que vemos aquí? Mira, aquí está. Cuando el metabolismo de las células es 10 veces lo normal. Aquí está cuánto aumenta, ¿no? La presión parcial de dióxido de carbono. Ajá. Ahora, al contrario, cuando el metabolismo de las células se disminuye, por ejemplo, aquí a un cuarto de lo normal, aquí está, aquí está, aquí está, pues la presión parcial de dióxido de carbono también se va a asemejar a la de la sangre arterial, pero aquí es porque disminuyó el metabolismo celular, no porque haya aumentado el flujo sanguíneo. ¿Ok? Sí. Esto que acabamos de ver es referente a las presiones parciales de gases que permiten que estos difundan del capilar a la célula y de la célula al capilar. Ujú. Continuamos y vamos a ver algo muy interesante. Vamos a hablar sobre la función de la hemoglobina en el transporte de oxígeno. Ujú. En una condición normal, en un paciente sano, aproximadamente, bueno, la mayoría del oxígeno, un 97% del oxígeno, es transportado por la hemoglobina, ¿no? La hemoglobina es esa proteína presente en el eritrocito.
Y el 3% restante del oxígeno se va a transportar disuelto en el agua del plasma y algunas células de la sangre, ¿no? Pero pues casi todo el oxígeno es transportado por la hemoglobina en condiciones normales. Ajá. Es preciso hablar que la hemoglobina se combina de manera reversible con el oxígeno, ¿no? Ujú. Es una combinación laxa, o sea, ¿a qué me refiero? Fácil de deshacer, ¿no? Fácil de romper esa combinación, de romper ese enlace de la hemoglobina con el oxígeno. Entonces, si la presión parcial de oxígeno en en el alveolo pulmonar es de 104 milímetros de mercurio, el oxígeno, bueno, la hemoglobina va a recibir el oxígeno, ¿no? El oxígeno se une a a la hemoglobina, ujú, porque la sangre venosa lleva presión parcial de oxígeno baja. Pero ya en la sangre arterial, que va llegando a cada tejido y a cada célula, entonces va el eritrocito. Imagínate que va el eritrocito, imagínatelo como una persona que lleva una caja, que la caja dice oxígeno. Entonces va el eritrocito cargando su caja, ¿no? Con su oxígeno. Y ve a una célula que necesita oxígeno, fácilmente puede entregarle esa cajita con oxígeno. Y es lo mismo que pasa, ¿no? Cuando va el eritrocito con su hemoglobina cargada de oxígeno y encuentra y llega a un lugar donde hay poco oxígeno, la hemoglobina inmediatamente libera el oxígeno, ¿no? Es una combinación muy laxa, ¿no? Como que muy frágil, ¿no? Y como es reversible, puede estar uniéndose y separándose de... Así, ¿cómo se le llama a este diagramita que tenemos en pantalla? Que ya lo estudiamos en bioquímica también. Curva de la afinidad del oxígeno por la hemoglobina, creo. Ujú. Sí, y como que, ¿qué función tiene? ¿La recuerdas? Bueno, en bioquímica lo utilizábamos en el caso de intoxicación por monóxido de carbono para explicar que pues se hacía más afín el oxígeno a la hemoglobina y no lo soltaba cuando creo que se desplazaba a la izquierda, me parece. Ok, muy bien. Entonces, bueno, ahorita lo vamos a ver, no te preocupes, no te preocupes. Bueno, sí, como lo mencionas, esta curva relaciona el oxígeno con la hemoglobina, es la curva de disociación, ¿no? Entonces, esta curva presenta un aumento que es progresivo, ¿no? Un aumento que se va, bueno, un aumento del porcentaje de hemoglobina que está unida a oxígeno, ¿no? Esto a medida que la presión parcial de oxígeno aumenta, ¿no? Que es lo que vemos aquí, saturación de la hemoglobina en porcentaje, aquí abajo presión de oxígeno en la sangre. Entonces vemos que a medida que aumenta la presión de oxígeno en la sangre, también aumenta el porcentaje de unión de hemoglobina al oxígeno, ¿no? Veamos aquí, por ejemplo, ¿qué te gusta? Aquí, 20, 40 milímetros de mercurio de oxígeno, ¿no? Que es más o menos la sangre, lo que tiene la sangre venosa, ¿no? De oxígeno. Y aquí vemos qué porcentaje de saturación de la hemoglobina tiene. Vamos a subir un poco en esta línea que es de 40. Aquí está. Está saturada como que al 70, ¿no? 75%. Ahora, ¿qué pasa si aumentamos esa presión de oxígeno al 100? Ya está saturada aproximadamente al 95%. Y así, ¿no? Va aumentando la presión, va aumentando el porcentaje de unión. Entonces, la sangre que sale del pulmón y entra a la arteria, a las arterias ya en la circulación sistémica, recuerda que tiene 95 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno, ¿no? Y aquí está, que esta sangre oxigenada que sale de los pulmones, ¿no? Vamos a situar el 95 por aquí, aquí está, ¿no? Ujú. Entonces, la saturación de oxígeno normal de la hemoglobina a esa presión de oxígeno, esa presión parcial de oxígeno de 95 milímetros de mercurio, es aproximadamente 97%.
Y al contrario, la sangre venosa, que es la que la que es rica en dióxido de carbono, pero pobre en oxígeno, ujú, aquí la presión parcial de oxígeno es de 40, entonces la saturación de la hemoglobina es aproximadamente de 75. Ujú. ¿Sí quedó claro? Sí, claro. Ujú. Bueno, es como para representar este, la relación, ¿no? De la hemoglobina con el oxígeno. Ahora, ¿cuál es la cantidad máxima de oxígeno que se puede, ay Dios, sí, 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 que se puede combinar con la hemoglobina? Ujú. Persona sana, en un paciente sano, la sangre contiene aproximadamente 15 gramos de hemoglobina en cada 100 mililitros de sangre, ¿no? Entonces, cada gramo de hemoglobina puede unirse máximo a 1,34 milímetros de oxígeno, ¿ok? Pero esta cantidad de oxígeno puede subir a 1,39 mililitros de oxígeno solamente cuando la hemoglobina es pura. Ujú. Pero ¿qué es lo que puede disminuir esta capacidad de combinación? Este, ¿Puedes decirme qué es la metahemoglobina? No sé, supongo que hemoglobina no pura. Sí, es una forma. Bueno, pues la metahemoglobina, creo que la vamos a ver más adelante. Ujú. Bueno, a ver, ya me acordé qué es. ¿Recuerdas que en bioquímica aprendimos, estudiamos que la hemoglobina tiene que tener una forma específica de hierro? Que creo que tiene que ser hierro ferroso. Corrígeme si estoy mal, porque la verdad no me acuerdo bien. Yo tampoco me acuerdo, pero creo que sí. Bueno, aquí en la metahemoglobina, el hierro es hierro férrico o hierro 3. O hierro 3. Y esta característica de hierro férrico o hierro 3, este, hace que el hierro se una, pero muy, 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 muy fuerte al oxígeno, de modo que no lo suelta, ¿no? No suelta el oxígeno. Es imposible que este hierro férrico suelte el oxígeno. Entonces, en casos como este, donde hay metahemoglobina, la capacidad de unión del oxígeno a la hemoglobina disminuye, ¿no? Entonces, cuando la hemoglobina es pura, se pueden unir máximo 1,39 mililitros de oxígeno a cada gramo de hemoglobina. Pero pues en condiciones normales no sucede esto, ¿no? Entonces, en condiciones normales, cuando sabemos que la hemoglobina no es pura, solamente se pueden unir 1,34 mililitros de oxígeno a cada gramo de hemoglobina. En- si, si Si hay 15 gramos de hemoglobina en cada 100 mililitros de sangre, ¿cuánto oxígeno se puede unir a estos 100? ¿Cuánto oxígeno pueden transportar estos 100 mililitros de sangre? ¿Puedes repetir los datos otra vez, por favor? Ok, entonces, lo repito. Hay 15 gramos de hemoglobina en cada 100 mililitros de sangre. Ujú. Ujú. Y cada gramo de hemoglobina puede unirse a 1,34 mililitros de oxígeno. Ajá. ¿Ok? Entonces, en 100 mililitros serían 20,1 mililitros de oxígeno. Muy bien. Sí, es Ok, correcto. Esto solamente si la hemoglobina está saturada al 100%. Ujú. ¿Ok? ok, vale. Muy bien. Muy bien.
Y aquí lo vemos, ¿no? El hecho de que solamente que la hemoglobina en condiciones normales, cuando está saturada al 100%, solo puede transportar 20.1 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre. Este, Se expresa normalmente como 20 volúmenes por ciento. Ujú. Que es esta unidad, mira, aquí está, oxígeno en la sangre, volúmenes por ciento, aquí está. Entonces, cuando la hemoglobina está totalmente saturada, 20 volúmenes por ciento equivale a esto, mira, aquí está. Ujú. Aquí está. Ujú. Que es muy parecida a la curva de a la curva de cuenta es muy parecida a la curva. Ujú. Muy parecida porque relaciona los mismos aspectos. Ahora, ya sabemos, ay, ¿qué pasó? Ya. Ya sabemos la cantidad de oxígeno que puede transportar la hemoglobina. Ahora queda saber cuánto oxígeno puede liberar la hemoglobina, ¿no? Cuando fluye a través de la sangre arterial, cuando va viajando a través de los vasos sanguíneos. Ujú. Entonces, la cantidad total de oxígeno que va unido a la hemoglobina en la sangre arterial normal, ujú, que recordemos que tiene una saturación aproximadamente del 97%, es de aproximadamente 19.4 mililitros por cada 100 mililitros de sangre. ¿Por qué él cambió la cantidad si ya habíamos quedado que eran 20.1 mililitros? Porque eso era con hemoglobina totalmente pura, ¿no? No, no. Acuérdate, hicimos la multiplicación, ¿no? De 15 gramos de hemoglobina por 1.34 mililitros de oxígeno. Eso es situaciones, porque la hemoglobina pura puede transportar 1.39 mililitros de oxígeno. Pero aquí, bueno, y por eso nos dio el resultado de 20.1 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre. Pero aquí, ¿por qué disminuyó a 19.4 mililitros de sangre? Digo, 19.4 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre. Y ya lo vimos, es gracias a la sangre derivada. Ah, ok, vale. Porque esa operación que hiciste hace un momentito es cuando la hemoglobina, bueno, cuando la sangre va pasando por el capilar alveolar. Ujú. Cuando se oxigena totalmente. Pero recuerda que cuando va en la sangre sistémica todo baja, ¿no? Porque se mezcló con la sangre derivada, que ya no es sangre 100% oxigenada, ¿ok? Sí, sí, sí. Sí, va. Bueno, entonces la sangre arterial sigue su camino. Cuando va viajando a través de los capilares que rodean los tejidos, esta cantidad todavía se reduce, ¿no? Se reduce a 19.4 mililitros por cada 100 mililitros de sangre. Ajá. Porque aquí bueno, y aquí ya la hemoglobina se va a encontrar saturada aproximadamente al 75%. Entonces, con esta información podemos concluir que en un paciente sano, en condiciones normales, se puede transportar aproximadamente 5 mililitros de oxígeno del pulmón a los tejidos por cada 100 mililitros de sangre, ¿no? Digo, a pesar de que la hemoglobina puede llevar más, solamente libera más o menos 5 mililitros de oxígeno, ¿ok? Entonces, ya Ok. hablando en cálculos, bueno, ya datos más certeros, ujú, del pulmón al tejido, solamente llegan 5 mililitros de oxígeno. Ujú. Solamente 5 mililitros de oxígeno. Ujú. Sí, sí. Muy bien. Y bueno, hay condiciones que pueden aumentar el transporte de oxígeno. Ujú. El ejercicio. Ajá. Porque durante el ejercicio, las células de los músculos, los miocitos, requieren oxígeno en grandes cantidades y lo usan, pero rápido, ¿no? Y en algún caso extremo, la presión parcial de oxígeno del líquido intersticial, puede disminuir desde los milímetros de mercurio normales a 15 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, con esta presión tan baja, esto va a causar
que solamente queden unidos en la hemoglobina, solamente la hemoglobina se quede con 4.4 mililitros de oxígeno. Entonces, en condiciones de ejercicio, de esos 19.4 mililitros de oxígeno que llevaba la hemoglobina, va a liberar 15 mililitros de oxígeno solamente en el ejercicio, ¿no? Se libera el triple de lo normal. Pero pues aquí influyen otros factores, ¿no? Que aumenta el gasto cardíaco, ¿no? Puede aumentar hasta 6, 7 veces lo normal. Por ejemplo, en corredores de maratón. Entonces, como aumenta el gasto cardíaco, el flujo sanguíneo, la demanda, disminuye la presión parcial de oxígeno. Por eso es que la hemoglobina libera 15 mililitros de oxígeno, solo en estos casos. ¿Ok? Ok, sí. Ahora, hay un concepto del cual es importante hablar, que es el coeficiente de utilización. Y el coeficiente de utilización, ¿cómo lo definimos? El coeficiente de utilización es cierto porcentaje de la sangre que cede, que da su oxígeno cuando pasa a través de un capilar de un tejido, ¿no? Su valor normal es de 25%. Solamente, bueno, ya traduciéndolo o haciendo paráfrasis, solamente el 25% de la hemoglobina oxigenada va a ceder su oxígeno a los tejidos. Durante el ejercicio intenso, el coeficiente de utilización va a aumentar desde 25% y va a dar valor a 85%, ¿no? Y hay ciertas zonas, ciertos tejidos, en donde el flujo sanguíneo es tan lento, pero tan lento, o la tasa metabólica también es, bueno, o la tasa metabólica es muy elevada. Pueden ser dos factores, ¿no? Que el flujo sanguíneo sea muy, pero muy lento, o que la tasa metabólica sea extremadamente alta. Y en estos casos, solamente en estos casos específicos, se han registrado coeficientes de utilización de 100%, ¿no? Donde prácticamente se cede todo el oxígeno a los tejidos. ¿Ok? Ok, sí. Muy bien, continuamos. Vamos a hablar sobre la función de amortiguamiento de la hemoglobina sobre la presión parcial de oxígeno. Sí, sabemos que la hemoglobina tiene cierta función de amortiguamiento en cuanto a pH hablamos, pero ahorita de lo que vamos a hablar, no tiene nada que, no, ahorita no tiene que ver con el pH. Creo que sí lo vamos a mencionar, pero ahorita no. Nada más que no encontré otra imagen ilustrativa. Nada más. Entonces vamos a hablar sobre cómo la hemoglobina puede amortiguar la presión parcial de oxígeno en los tejidos. Digo, tiene esta función de amortiguamiento adicional a su función de transporte, ¿no? O sea, transporta y puede amortiguar, ¿ok? Porque la hemoglobina de la sangre es la principal responsable, la principal herramienta que tiene el cuerpo para estabilizar la presión parcial de los tejidos. ¿Por qué? La hemoglobina ayuda, coopera para mantener una presión parcial de oxígeno constante en los tejidos. En una condición de reposo, los tejidos del cuerpo humano necesitan más o menos 5 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre, ¿no? Que es lo que ya vimos. Entonces ya sabemos las presiones parciales de oxígeno que se requieren para que pueda difundir. Todo eso ya lo sabemos. También sabemos que durante el ejercicio intenso, la hemoglobina libera 3 veces lo normal, ¿no? Que puede liberar hasta 15 mililitros de oxígeno. Ajá. Las presiones parciales de oxígeno en el tejido, cambian muy ligeramente. Pero bueno, estas funciones se dan gracias a la acción de la hemoglobina. Ajá.
porque la hemoglobina cede su oxígeno a los tejidos y gracias a eso que hace la hemoglobina es que se mantiene de manera constante las presiones parciales, ¿no? No cambian mucho y se mantienen entre 15 y 40 milímetros de mercurio, ¿no? Y esto se puede ver incluso aunque la concentración atmosférica de oxígeno cambie bastante, ¿no? Veamos, la presión parcial de oxígeno normal en el alveolo es de 104 milímetros de mercurio, pero pues aquellas personas que hacen alpinismo, ¿no? Que caminatas de montaña o que les gusta volar en avión, ¿no? Bueno, que son pilotos, y que su cabina no está presurizada, la presión parcial de oxígeno puede disminuir fácilmente, ¿no? Puede bajar, pero a valores muy, 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 muy mínimos. Ujú. Igual, si se entra a un lugar donde el aire esté muy comprimido, ¿no? Por ejemplo, las personas que hacen buceo o que entran a una cámara presurizada, la presión parcial de oxígeno puede aumentar, ¿no? Hasta 10 veces lo normal. Puede aumentar hasta 10 veces el 104 milímetros de mercurio, que es lo normal. Entonces, si recordamos la curva de disociación del oxígeno con la hemoglobina, aquí está. Ujú. Analizando esta curva, si la presión parcial de oxígeno alveolar, ujú, ¿dónde está? Saturación, presión, aquí está. Ok, si la presión parcial de oxígeno alveolar disminuye hasta 60 milímetros de mercurio, la hemoglobina sigue saturada aproximadamente a un valor de 89%, ¿no? Aquí está, mira, 60 milímetros de mercurio. Ahí está mi mouse. 60, si te das cuenta, está próximo, ¿no? Aquí está, más o menos en el 89, ¿no? Si lo comparamos a lo normal, que es 97%, son solamente 8% de diferencia, ¿no? Y los tejidos continúan extrayendo los 5 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre. Ujú. Pero para que esto pueda pasar, la presión parcial de oxígeno de la sangre venosa disminuye a 35 milímetros de mercurio. Ujú. Entonces, en realidad, la presión parcial de oxígeno en los tejidos no se modifica mucho, ¿no? A pesar de que la presión parcial de oxígeno en el alveolo pueda bajar de 104, que es lo normal, a 60 milímetros de mercurio. Ahora, ¿qué sucede cuando la presión de oxígeno en el alveolo, por ejemplo, esté así a 500 milímetros de mercurio? Obviamente la saturación de oxígeno de la hemoglobina jamás va a poder rebasar el 100%, ¿no? Y el nivel normal, recordemos que es 97%, ¿no? Entonces solo le quedan ese 3%, ¿no? Pero la presión parcial, perdón, la saturación de oxígeno de la hemoglobina no puede aumentar del 100%. Entonces, para amortiguar estos casos, un poco de oxígeno, un poco de ese oxígeno adicional se va a disolver en el líquido del plasma, ¿no? Entonces, cuando la sangre va viajando a través de los capilares, a través de las arterias de los tejidos y va cediendo su oxígeno, conforme va cediendo el oxígeno, este ceder va a reducir la presión parcial de oxígeno de la sangre arterial, ¿no? Entonces, la concentración o la presión parcial de oxígeno alveolar puede variar desde valores tan bajos como 60 milímetros de mercurio o alcanzar valores tan altos como 500 milímetros de mercurio. Y a pesar de esto, la presión parcial de oxígeno de los tejidos no va a cambiar mucho, ¿no? Va a aumentar o va a disminuir solamente 5 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, la hemoglobina tiene esta función de amortiguamiento, ¿ok? Vale, todo claro. Muy bien, ok. Ya ahorita ya pasamos a esa parte. Ah, ok. Vamos a hablar sobre aquellos factores que pueden alterar la curva de disociación oxígeno-hemoglobina. Ujú. Mi garganta. Primero, las curvas de disociación de oxígeno-hemoglobina que hemos visto hablan de condiciones normales, ¿no?
Pero hay ciertos factores que pueden alterar esta curva de disociación, que la pueden desplazar hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Recuerdas cuál es el valor normal del pH? ¿Puedes repetirlo? Se trabó al final. Ok. ¿Cuál es el pH normal de la sangre? En sangre arterial, Ajá, de 735 a 745 milímetros, ¿no? de pH, ¿no? Ajá, de pH, sí. Sí, 7.35 a 7.45. Bueno, para este análisis, el libro consideró 7.4, lo cerró a 7.4, ¿no? Para este análisis. Entonces, si el pH se reduce o baja del valor normal que considera la bibliografía de 7.4, baja a 7.2, ¿qué va a pasar con la curva de disociación? Se va a desplazar hacia la derecha. Ujú, hacia la derecha. Ahora, si el pH aumenta de 7.4 a 7.6, va a haber un desplazamiento similar, pero hacia la izquierda. Ajá. Y además hay ciertas modificaciones adicionales, bueno, ciertos factores adicionales a los del pH que pueden desplazar la curva. Ujú. Y los que menciona aquí la imagen la desplazan hacia la derecha. Primero, el aumento de la concentración de dióxido de carbono, el aumento de la temperatura y el aumento de la concentración del 2-bisfosfoglicerato, que es el PPG. Ujú. Y obviamente, los contrarios, por ejemplo, la disminución del dióxido de carbono, la disminución de la temperatura y la disminución del PPG van a desplazar la curva de oxígeno y hemoglobina hacia la izquierda, ¿no? En la dirección contraria. Ay, ¿qué pasó? Ok, aquí está. Ujú. Y bueno, vamos a hablar sobre el efecto que tiene el aumento de la liberación de oxígeno al tejido cuando el dióxido de carbono y los iones hidrógeno tienen la capacidad de desplazar eh, la curva de disociación oxígeno-hemoglobina, que es conocido como el efecto Bohr. Ujú. ¿Por qué? ¿Por qué pasaría esto? La curva de disociación oxígeno-hemoglobina se desplaza a la derecha, por el aumento del dióxido de carbono y de los iones hidrógeno, porque esto aumenta la liberación de oxígeno desde la sangre hacia el tejido, ¿no? Y esto mejora la oxigenación de la sangre en los pulmones, que es lo que se denomina o se llama efecto Bohr. Vamos a explicar o cómo podemos definir el efecto Bohr. Cuando la sangre atraviesa un tejido, viaja a través de un tejido, el dióxido de carbono difunde desde la célula hacia la sangre, ¿no? Y esto va a aumentar la presión parcial de dióxido de carbono en la sangre venosa. A su vez, esto va a elevar la concentración sanguínea del dióxido de carbono. Ujú. Pero recordemos que el dióxido de carbono viaja en forma de ácido carbónico. Y esto, como es un ácido, también aumenta la concentración de iones hidrógeno. Ujú. Y es lo que causa el desplazamiento de la curva de disociación de oxígeno hemoglobina a la derecha. Ujú. A la derecha y hacia abajo. Ujú. Como vemos en la línea punteada, en esta línea punteada, aquí está. Ujú. Y esto provoca que el oxígeno se disocie más fácilmente de la hemoglobina y libera mayores cantidades de oxígeno al tejido. Pero este efecto Bohr, o más bien esta situación, ocurre algo similar, pero contrario en los pulmones, ¿no? Donde el dióxido de carbono va a pasar de la sangre al alveolo. Esto, bueno, esta situación va a causar que la presión parcial de dióxido de carbono y la concentración de iones hidrógeno se reduzca, ¿no? Y esto va a causar que la curva de disociación oxígeno-hemoglobina se desplace hacia el lado contrario, hacia la izquierda y hacia arriba. Ujú.
Entonces, la cantidad de oxígeno que se une a la hemoglobina a cualquier presión parcial de oxígeno en el alveolo va a aumentar considerablemente y esto va a permitir un mayor transporte de oxígeno hacia los tejidos. Ujú. Y ese es el efecto que tiene los iones hidrógeno y el dióxido de carbono en la curva de disociación de oxígeno hemoglobina. ¿Qué pasa cuando aumenta o disminuye el BPG? ¿Cuál es el efecto del BPG? ¿O qué es lo que genera que el BPG pueda desplazar la curva de disociación oxígeno-hemoglobina a la derecha? Cuando la curva de disociación oxígeno-hemoglobina se mantiene desplazada a la derecha, pero es un desplazamiento ligero, prácticamente imperceptible, ¿no? Ahora, si la persona se encuentra en una situación de hipoxia y esta situación de hipoxia dura mucho tiempo, varias horas, va a aumentar la cantidad de 2,3 bisfosfoglicerato, ¿no? El BPG. Ujú. Y esto va a hacer que la curva de disociación oxígeno-hemoglobina se vaya desplazando cada vez más hacia la derecha. Este desplazamiento de la curva hacia la derecha va a tener el mismo efecto. Va a generar que se libere más oxígeno hacia los tejidos, incluso a una presión parcial de oxígeno en los tejidos de 10 milímetros de mercurio. Ujú. Lo que no se podría dar sin el aumento del BPG. ¿Ok? Pero a pesar del efecto que tiene el BPG en la curva de disociación oxígeno-hemoglobina, tiene cierta relevancia, ¿no? Como mecanismo de adaptación del cuerpo a la hipoxia, sobre todo cuando la hipoxia es producida por un bajo flujo sanguíneo en los tejidos. Ujú. Entonces el efecto Bohr y en sí el desplazamiento de bueno, de esta curva hacia la derecha es lo mismo, ¿o no? Sí, más o menos. Sí, de hecho el efecto Bohr es ese aumento, ¿no? Es ese desplazamiento de la curva hacia la derecha que causa el aumento de la liberación de oxígeno cuando aumenta el dióxido de carbono y los iones hidrógeno. Ujú. Y este efecto Bohr incluye tanto tanto el incremento en la liberación de oxígeno a la periferia como la absorción de oxígeno en los capilares pulmonares o solo la liberación. De hecho, ambos, porque se requiere también bueno, el efecto Bohr en consecuencia mejora la oxigenación, digámoslo así, ¿no? Porque como aumenta el dióxido de carbono y los hidrógenos, se requiere de una mejor oxigenación. Aumenta la liberación de oxígeno de la hemoglobina hacia los tejidos y también tiene que aumentar, obviamente, la respiración, o bueno, ¿cómo decirlo? Sí, pues la respiración, ¿no? Para poder suplir esa necesidad de oxígeno. Ok, va, súper bien. Ok. Y por último vamos a hablar de lo que pasa, qué le pasa a la curva de disociación oxígeno-hemoglobina cuando una persona hace ejercicio. Cuando una persona hace ejercicio, la curva de disociación se desplaza hacia la derecha. Ujú. Pero hay varios factores que van a desplazar la curva de disociación durante el ejercicio, ¿no? Pero es un desplazamiento muy marcado, ¿no? Muy exagerado, porque se tienen que liberar cantidades adicionales de oxígeno a los músculos que están realizando el ejercicio, ¿no? Y bueno, los músculos liberan grandes cantidades de dióxido de carbono. Ujú. Entonces, en consecuencia, el dióxido de carbono y otros ácidos que son liberados por el músculo durante el ejercicio, por ejemplo, bueno, ahorita no tengo en mente ningún ejemplo, ay, lo siento, pero estos ácidos van a aumentar la concentración de los iones hidrógeno en la sangre. Ujú. Ahora, la temperatura del músculo va a aumentar de 2 a 3 grados centígrados, lo que como consecuencia provoca que aumente la liberación de oxígeno a la fibra muscular. Ujú. Ahora, estos factores en conjunto, tanto la mayor utilización de oxígeno
liberación de dióxido de carbono, el aumento de la concentración de iones hidrógeno y el aumento de la temperatura van a trabajar en conjunto para desplazar la curva de disociación hacia la derecha. Ujú. Y este desplazamiento de la curva hacia la derecha va a generar como consecuencia que se libere oxígeno desde la hemoglobina y se pueda liberar hacia el músculo, ¿no? Ujú. Y esto se da a pesar de que la presión parcial de oxígeno se mantenga en 40 milímetros de mercurio y se da incluso cuando ya se le extrajo casi todo el oxígeno a la hemoglobina, ¿no? Todavía después de extraerle más del 70% de oxígeno a la hemoglobina, todavía se le sigue sacando más, ¿no? Y después en los pulmones el desplazamiento se da en la dirección opuesta y esto permite que se capten, que se absorban mayores cantidades de oxígeno desde el alveolo pulmonar, ¿ok? Ok, Y bueno, y pues entonces, si es algo que está desplazando la curva hacia la derecha, va a aumentar la liberación de oxígeno y obviamente tiene que aumentar, bueno, aumenta también la captación, la absorción, ¿no? De mayores cantidades de oxígeno desde el alveolo pulmonar hacia la sangre para suplir estas necesidades, ¿no? Y precisamente ahorita vamos a hablar sobre el uso metabólico del oxígeno por las células, ¿no? Sobre cómo influye la presión parcial de oxígeno intracelular en la velocidad de utilización del oxígeno, ¿no? Entonces, solamente se necesita una baja presión de oxígeno en la célula para que se produzcan las reacciones metabólicas, ¿no? ¿Esto por qué? Gracias a la presencia de los sistemas enzimáticos, ¿no? Que pues ayudan, ¿no? A que no se requieran grandes cantidades de oxígeno, no se requieran grandes cantidades de tiempo, ¿no? Para realizar estas reacciones, ¿no? Sabemos que muchas de las reacciones que se llevan a cabo en nuestro cuerpo requerirían de una temperatura muy, muy, pero muy elevada que a nosotros no seríamos capaces de tolerar. Pero gracias a estos sistemas enzimáticos, estas reacciones se pueden llevar a cabo sin mayor problema. Ujú. A ver, dime cuál es la función de una enzima. catalizar una reacción. Ujú. Entonces, no sé si tú alguna vez hayas visto una curva, ay, no sé cómo se llama, pero donde se compara la reacción sin enzima y la reacción con enzima. La Bueno, no sé velocidad, si la recuerdes. sí, creo que sí. La verdad Era, no me acuerdo cómo se llama cómo se llama la gráfica, pero compara esas dos cosas, sí, creo que sí. ¿sí? Que cuando no hay enzima, la reacción tarda mucho tiempo. Y cuando hay enzima, la reacción se da en un tiempo muy reducido a comparación de cuando no hay enzima, ¿no? Sí, creo que era Y es, al menos 1 millón de veces más rápido, ¿no? Algo así. ujú, sí, más o menos es así. Y es precisamente que gracias a esos sistemas enzimáticos que catalizan esas reacciones, que solamente se requiere de una baja presión de oxígeno, ¿no? Para que se puedan producir las reacciones metabólicas normales de las células. Ujú. Entonces, este, gracias a estos sistemas enzimáticos, sucede que cuando la presión parcial de oxígeno intracelular es mayor de 1 milímetro de mercurio, la cantidad o la disponibilidad o la concentración de oxígeno deja de ser un factor limitante en la velocidad de reacción. Ujú. Entonces, en este caso, cuando la presión parcial de oxígeno intracelular rebasó ese milímetro de mercurio, ese 1 milímetro de mercurio, el principal limitante para las reacciones celulares es la concentración de ADP, ujú, que es lo que vemos aquí en la gráfica. Ujú. Siempre, siempre, siempre que la presión parcial de oxígeno intracelular esté por encima de 1 milímetro de mercurio,
la velocidad de utilización o la tasa metabólica del oxígeno se va a hacer constante para cualquier concentración de ADP. Ujú. Pero si se altera la concentración de ADP, la tasa metabólica de oxígeno se va a alterar en proporción a esa modificación de la concentración del ADP. Ajá. ¿Por qué? ¿Cuál es la principal fuente de energía de la célula? El ATP. El ATP. Ujú. Entonces, cuando las células utilizan el ATP para obtener esa energía, el ATP se convierte en ADP. Ujú. Entonces, conforme aumenta la concentración de ADP, va a aumentar la tasa metabólica del oxígeno, ¿no? Porque el oxígeno se combina con ciertas sustancias y nutrientes celulares, lo que libera energía y vuelve a convertir este ADP en ATP. Entonces, en condiciones normales de funcionamiento celular, la velocidad o la tasa metabólica de oxígeno de las células es controlada por la velocidad del gasto energético, la velocidad del gasto de ATP. Ujú. ¿Sí me di a entender? Sí, creo que sí. Ok. Ay, bueno, espero que sí me... Ok. Ya merito, ya merito, ya merito. Bueno, espero sí darme a entender. Entonces, Sí, sí, sí. poniendo atención a la gráfica, la línea roja del medio nos indica cuando la concentración de ADP está normal en reposo, ¿no? Y aquí vemos en la parte izquierda, en el eje vertical, en el eje Y de la gráfica, podemos ver que dice velocidad de utilización del oxígeno, valor normal en reposo, ¿no? Aquí está, ¿no? Y aquí abajo vemos presión parcial intracelular de oxígeno en milímetros de mercurio. Y podemos ver cuando la concentración de ADP es normal, cuando la célula está en reposo, aquí está, a qué velocidad se utiliza el oxígeno, ¿no? Aquí está. Esta es la unidad, ¿no? Cuando todo es normal. Cuando la célula está a la mitad de su actividad normal, con una presión parcial de oxígeno intracelular constante de 1, vemos que la tasa metabólica o la velocidad de utilización del oxígeno disminuye a la mitad. Mira, aquí está. Por lo tanto, se genera solamente la mitad de ADP. Pero, ¿qué pasa cuando la tasa metabólica de la célula aumenta? Que es lo que vemos aquí en la línea roja de hasta acá arriba, ¿no? Que esa velocidad de utilización del oxígeno aumenta 1.5 veces, ¿no? Porque se requiere más oxígeno para que se combine con los nutrientes, libere energía y el ADP se vuelva a convertir en ATP. ¿Ok? Sí, de acuerdo. Muy bien. Entonces, continuamos. Es importante, es relevante hablar sobre el efecto que tiene la distancia de difusión, la distancia que tiene que atravesar el oxígeno para difundir desde un capilar a una célula, ¿no? Y qué efecto tiene, qué influencia tiene sobre el uso del oxígeno. Normalmente es muy, pero muy raro que la célula tisular, que una célula esté a más de 50 micrómetros de un capilar. Ujú. Entonces, el oxígeno puede difundir muy fácil, ajá, desde el capilar hacia la célula para dar la cantidad necesaria de oxígeno para el metabolismo. Sin embargo, pues puede existir de forma ocasional, ujú, en ciertos casos especiales, puede ser que la célula esté alejada del capilar, entonces la velocidad de difusión del oxígeno a esta célula en específica que está muy alejada del capilar puede causar que la presión parcial de oxígeno intracelular sea tan baja y disminuya por debajo del nivel crítico, ajá, necesario para mantener el metabolismo de la célula. Entonces, en estas condiciones, la tasa metabólica de la célula está limitada ya no por el ADP, sino, en este caso, por la difusión de oxígeno, ¿no? Por la velocidad que tarda
el oxígeno en llegar a la célula. Pero esto, como te digo, situaciones extrañas, ¿no? Situaciones patológicas. Por ejemplo, un cáncer, es un cúmulo de células, ¿no? Y normalmente como no está cerca de un vaso sanguíneo, pues a veces esto es benéfico, ¿no? Porque como no le llega oxígeno ni nutrientes, pues puede morir fácil, ¿no? Porque a falta de oxígeno y a falta de nutrientes, pues ya, ¿no? No tiene cómo realizar sus actividades metabólicas, ¿no? Lo malo es cuando el tumor, tiene la capacidad de secretar citocinas, este, ay, ¿cómo se le llama? Citocinas, bueno, citocinas que tienen el poder, la capacidad de crear nuevos vasos sanguíneos, y si el tumor se vasculariza, ahí está el problema, ¿no? Pero mientras el tumor no se vascularice, su actividad metabólica va a estar limitada por la velocidad a la que difunde el oxígeno desde el capilar hacia este tejido, ¿no? Hacia este tejido tumoral, ¿no? ¿Sí quedó claro? Y por ejemplo, en el tejido hepático, que, que se ve que las células que están más cerca de los capilares, son las más sanas y las más lejanas son como las que están entre la vida y la muerte allí, aunque, aunque, por ejemplo, se aumente la concentración de ADP en la célula que está hasta el final, más lejos del capilar hepático, ahí ¿por qué no aumentaría la necesidad de oxígeno por la distancia, pero ¿por qué no aumenta? Aún así ese ADP, ¿dónde está generando la necesidad de crear más ATP? ¿En sus propias mitocondrias o en la sangre que está pasando por ahí? Bueno, aquí en este caso, que preguntas, al estar más alejado, no tiene, este, tanto oxígeno como la célula que está cerquita, ¿no? Del capilar, lo cual va a limitar la metabólica. Ujú. Solamente en estos casos de células que están alejadas del capilar, la actividad metabólica de la célula está limitada por la disponibilidad de oxígeno, pero solamente en estos casos. Entonces, aquí el oxígeno tendría que ir pasando, ¿no? Por las células que están más cerca del capilar y hasta esa célula del extremo, ¿no? Que es la que tú mencionas, a pesar de que tiene que tener cierta actividad metabólica, su actividad metabólica está limitada por la disponibilidad de oxígeno, ya no por la concentración de ADP. Ujú. Porque si no hay oxígeno, no puede tener actividad metabólica, ¿no? Van de la mano una con otra, ¿no? Digo, una célula que está cerca del capilar, como tiene acceso a todo el oxígeno disponible, pues ahí el oxígeno no es problema, ¿no? Pero en esta célula que tiene el caso contrario, que está lejos del capilar, que no tiene acceso al oxígeno, el ADP deja de ser un factor influyente en su metabolismo. Aquí, si no hay oxígeno, no hay metabolismo, ¿no? Entonces llega oxígeno, poquito metabolismo y pues, hasta que nos vuelva a llegar el oxígeno, ¿no? Bueno, ¿sí me di a entender? Sí, 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 ya, súper. Sí, sí, pues aquí el ADP aquí ya no es relevante. Aquí es la cantidad de oxígeno que llega. Y si llega, Ok, entonces, aunque tengan mucho trabajo que hacer, pues si no les llega más oxígeno, pues no podrían trabajar, ¿verdad? pues no podrían. Ah, ok, Incluso si vale. hablamos de situaciones patológicas, por ejemplo, si entra una toxina al cuerpo, el hígado es el encargado de eliminarla, ¿no? De conjugarla. La toxina, lo primero que hace, llega primero a la célula, ¿no? Que está cerca del capilar. Ujú. Y es la que tiene más chamba, ¿no? Porque tiene que conjugar más, ¿no? Tiene que trabajar más porque tiene que conjugar esa sustancia, ¿no? Porque es la primera que entra en contacto. En cambio, el hepatocito que está lejos del capilar, pues acá bien tranquilo, como todavía no ha entrado en contacto con esa sustancia tóxica, con esa toxina, pues acá no se tiene que preocupar, ¿no? Ah, sí, súper. Ujú.
Es como algo que nos decía, ¿no? Bueno, algo que recuerdo que me decía uno de mis maestros, uno de los doctores, que normalmente nos han enseñado que la función define la estructura, ¿no? Pero, pues no, no es correcto. La estructura define la función. Entonces, aquí en este caso, la estructura de pues esta estructura hepática es así, ¿no? Por eso le llega más oxígeno a la primera célula que está cerca del capilar, porque es la primera que se enfrentaría a una toxina, a un medicamento, a un veneno, y el hepatocito que está lejos, pues ese a veces ni le llega, ¿no? Ya ni le llegaría, dependiendo de la cantidad de toxina que se ingiera, ¿no? Ok, va, perfecto. Muy bien. Y otro factor que influye sobre la tasa metabólica de las células es el flujo sanguíneo. Ujú. Entonces, la cantidad de oxígeno que las células tienen disponible por minuto lo determina la cantidad de oxígeno que pueden transportar 100 mililitros de sangre, ¿no? Dependiendo del estado de la hemoglobina. Ujú. Y la velocidad del flujo sanguíneo. Entonces, suponiendo, es hipotético, que el flujo sanguíneo disminuye a cero, la velocidad del flujo sanguíneo se hace de cero, entonces la cantidad de oxígeno que va a estar disponible para las células también va a ser de cero. Ujú. Entonces, hay ciertas ocasiones, ciertos casos en los que el flujo sanguíneo en un tejido puede ser tan, pero tan bajo que la presión parcial de oxígeno en ese tejido va a disminuir debajo del valor de 1 milímetro de mercurio necesario para el metabolismo de la célula. Ujú. Y entonces, en este caso, como ya estuvimos hablando ahorita, la tasa metabólica de oxígeno de esas células va a estar limitada por el flujo sanguíneo. Ujú. Sin embargo, estos estados, en la que la célula recibe menos flujo sanguíneo o hay una difusión limitada de gases, no son compatibles con la vida, ¿no? Porque como la célula recibe menos oxígeno del que necesita para mantener sus reacciones metabólicas, mantenerse viva, pues como no recibe el oxígeno que necesita, ¿qué pasa? La célula muere, ¿no? Y bueno, hablábamos al inicio de la clase que la hemoglobina transporta aproximadamente el 97% del oxígeno. No sé si lo recuerdas. Sí, Ujú. Entonces, el 3% restante se transporta en estado disuelto. Ujú. A una presión parcial de oxígeno arterial normal, que recordemos que en la sangre sistémica es de 95 milímetros de mercurio, aproximadamente podemos encontrar 0,29 milímetros de oxígeno disueltos en la sangre en cada 100 mililitros de sangre, ¿no? Ujú. Pero si la presión parcial de oxígeno de la sangre disminuye al valor de 40 milímetros de mercurio, que es normal en el capilar tisular, solo van a estar disueltos 0,12 mililitros de oxígeno. Ujú. Entonces, normalmente, en condiciones, en un paciente sano, en promedio se transportan aproximadamente 0,17 mililitros de oxígeno disueltos por cada 100 mililitros de sangre. Ujú. Si te das cuenta, comparando con lo que transporta la hemoglobina, es mínimo, ¿no? Es muy bajo. Y eso corresponde a ese 3% que viaja disuelto, y pues lo que transporta la hemoglobina pues, es 97% de oxígeno, ¿no? Pero ¿qué pasa durante el ejercicio? En el ejercicio, como aumenta la liberación de oxígeno por la hemoglobina a los tejidos, que aumenta hasta 3 veces, la cantidad de oxígeno disuelto puede disminuir de 3%, que es lo normal, a la mitad, que es 1,5%. Ujú. Esto en el ejercicio.
Ahora, ¿qué pasa cuando una persona respira oxígeno puro a concentraciones elevadas? Como aumenta la presión parcial de oxígeno, aumenta la cantidad de oxígeno que va disuelto en la sangre. Ajá. Y esto es grave, muy grave, porque provoca intoxicación por oxígeno. Ujú. Puede causar convulsiones e incluso la muerte. Ujú. Y esto sucedía hace tiempo, hace años, en los buceadores, la gente que pues se dedica a estudiar la biología marina. Hace tiempo cuando se inventó el primer traje de buceo, pues se bombeaba aire, ¿no? Del barco hacia el buzo y el buzo iba conectado en la manguera, iba conectado con una manguera. Pero después se tuvo la idea de que el buzo fuera independiente, ¿no? Y llevara el oxígeno consigo mismo. Los primeros sistemas, con tanque de oxígeno fallaron. ¿Por qué? Porque como el oxígeno salía a presiones tan altas y a concentraciones tan altas, el buzo moría por intoxicación por oxígeno. Entonces los nuevos sistemas de buceo se modificaron para que el oxígeno saliera, igualara a la presión del agua que rodeaba al buzo. Y así el buzo pudiera respirar a una presión adecuada y evitara esta intoxicación por oxígeno. Entonces ahora ya sabemos que no es bueno tanto oxígeno y tampoco es bueno que haya tan poquito oxígeno. Ujú. Como dicen los abuelitos, ¿no? Ni tanto que alumbre al santo, ni tanto que... No, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. ¿Ok? Ajá, sí. Basura, ¿eh? No hay que pasarnos también de lo que debe de ser lo normal. Y ahorita vamos a hablar acerca de esta curva, que es la curva que nos enseña, nos muestra el desplazamiento del oxígeno por el monóxido de carbono. Ujú. ¿Por qué pasará esto? El detalle es que el monóxido de carbono se combina con la hemoglobina, se une a la hemoglobina justo en el lugar donde se debe de unir el oxígeno. Ujú. Y tiene la capacidad de desplazar al oxígeno, de quitar al oxígeno de la hemoglobina y se pega a él, ¿no? O sea, pongámoslo así, si tú tienes una molécula de hemoglobina donde ya se le unió el oxígeno y pones ahí algunas moléculas de monóxido de carbono, el monóxido de carbono va, quita el oxígeno y se mete, ¿no? En la hemoglobina. ¿Por qué? Porque el monóxido de carbono tiene una afinidad 250 veces mayor que el oxígeno a la hemoglobina. Entonces, si el monóxido de carbono se une a la hemoglobina, obviamente va a disminuir la capacidad de transporte de oxígeno en la sangre. Ujú. Y esto es lo que nos ilustra la curva de disociación monóxido de carbono hemoglobina. Ujú. Es muy parecida a la curva de disociación oxígeno-hemoglobina. Ujú. Pero el detalle es que aquí lo que vemos en el eje X, ujú, la presión parcial de monóxido de carbono es mínima. Ujú. Mínima a comparación de las que debe tener el oxígeno. Entonces, una presión parcial de monóxido de carbono de 0,4 milímetros de mercurio en el alveolo pulmonar, este, causa o permite, deja que el monóxido de carbono compita, con el oxígeno para unirse, para combinarse con hemoglobina. Ujú. Y esto provoca que la mitad de la hemoglobina presente en la sangre se una al monóxido de carbono en vez del oxígeno. Entonces, una presión parcial de monóxido de carbono de, fíjate de qué cantidad, de 0,6 milímetros de mercurio, si hablamos en concentraciones menos de una parte por cada 1000 partes en el aire, o sea, esa presión tan baja de monóxido de carbono puede ser letal, puede ser mortal para una persona. Ujú. A pesar de que el contenido de oxígeno en la sangre sea tan bajo por la intoxicación de monóxido de carbono, la presión parcial de oxígeno puede ser normal, fíjate. O sea, puede engañarnos, ¿no? Puede engañarnos. Y esto causa que la exposición al monóxido de carbono sea muy, pero muy peligrosa, todavía más peligrosa que la exposición al dióxido de carbono. Porque si tú,
comparas la sangre arterial de un paciente intoxicado con monóxido de carbono y la sangre arterial de otro paciente sano, normal, vas a ver que la sangre va a ser idéntica totalmente, va a tener ese color brillante, ¿no? Ese color brillante característico de la sangre oxigenada. No hay signos, ya cualitativamente hablando, no hay signos de hipoxia. O sea, nosotros cuando vemos a un paciente con cianosis, inmediatamente pensamos, ¿no? Este paciente tiene hipoxia, requiero de darle oxígeno, ¿no? Pero en el caso de la intoxicación por monóxido de carbono no hay signos de hipoxia, no hay cianosis. Ujú. Ya lo vamos a ver en la siguiente clase, los mecanismos de retroalimentación que estimulan la respiración, pero lo vamos a ver en la siguiente clase, están ausentes porque el sistema nervioso detecta una presión parcial adecuada de oxígeno, pues como que le vale, ¿no? Y dice, ah, todo está genial, todo normal, y no estimula la respiración. Entonces, estos mecanismos de aumento de la frecuencia respiratoria están ausentes, ¿no? Y desgraciadamente, como el cerebro es uno de los primeros órganos que son afectados por la falta de oxígeno, una persona con una intoxicación de monóxido de carbono puede desorientarse, quedar inconsciente y pues morir, incluso antes de darse cuenta de que estuvo expuesto a monóxido de carbono. Si por alguna razón te llega un paciente con intoxicación por monóxido de carbono, ¿qué es lo que debe de hacerse? Lo que debes de hacer es administrar oxígeno puro. Ujú. Oxígeno puro a altas presiones y estarlo monitoreándolo, ¿no? Porque el oxígeno puro y en estas condiciones de alta presión ya tiene la capacidad de desplazar al monóxido de carbono. Ujú. Y si la intoxicación es muy, pero muy grave, puedes administrarle simultáneamente del oxígeno puro, puedes administrarle dióxido de carbono al 5%, porque este dióxido de carbono a esta mínima cantidad va a estimular al centro respiratorio, lo que va a generar un aumento de la frecuencia respiratoria, va a aumentar la ventilación alveolar y va a permitir que pues el monóxido de carbono se separe de la hemoglobina. Entonces, con este tratamiento de oxígeno puro a alta presión y dióxido de carbono al 5%, se puede eliminar el monóxido de carbono, ¿no? Y se puede eliminar hasta 10 veces más rápido que si no le diéramos tratamiento a este paciente. Entonces, ya sabes cómo tratar a un paciente con intoxicación por monóxido de carbono, ¿ok? Ok, sí. ¿Sí? Ya sabes, ¿eh? Recuerda que la intoxicación por monóxido de carbono no da síntomas de hipoxia, no hay cianosis, la sangre arterial se ve idéntica, la presión parcial de oxígeno en la sangre es igual que en una persona sana. Entonces, pues aquí como que el signo característico podría ser esa desorientación, ¿no? Esa inconsciencia del paciente, aun cuando no hay datos de hipoxia, ¿no? Ya vas a acabar. Ya mero. Entonces ya Sí, sabes, inmediatamente dar el oxígeno y el dióxido de carbono para tratar de ayudarlo, ¿no? Ya para terminar, ya terminando, ya nos falta poquito, vamos a hablar sobre cómo se transporta el dióxido de carbono en la sangre. Ujú. Ok. ¿Cómo se transporta? Es un poquito más sencillo que el del oxígeno porque el dióxido de carbono recuerda que es posible y más soluble que el oxígeno, ¿no? Porque incluso en condiciones anormales se puede transportar el dióxido de carbono mucho más veces que el oxígeno. Ujú. Sin embargo, la cantidad de dióxido de carbono que está presente en la sangre, puede afectar el equilibrio ácido-base de los líquidos corporales. Ujú. En condiciones normales de reposo, se pueden transportar aproximadamente 4 mililitros de dióxido de carbono desde los tejidos a los pulmones. Entonces se transportan 4 mililitros de dióxido de carbono por cada 100 mililitros de sangre. Ujú. Y precisamente vamos a hablar de las formas en las que se transporta el dióxido de carbono. Para empezar, recordemos que el dióxido de carbono difunde de la célula a los tejidos en forma gaseosa, en una forma molecular disuelta. En cuanto entra al capilar,
va a iniciar ciertas reacciones que son esenciales para su transporte. Una pequeña parte del dióxido de carbono se va a transportar en estado disuelto hasta los pulmones. Recuerda que la presión parcial de dióxido es 40 milimetros de mercurio y la de la sangre arterial es de 40. Entonces, ya hablando de cantidades ya bien concretas, hay aproximadamente 2.7 mililitros por cada decilitro de sangre de dióxido de carbono disuelto. Entonces, la cantidad de dióxido de carbono, ya hablando, ya en condiciones normales de un paciente, ya, como tú lo podrías encontrar, entonces, a una presión parcial de 40 milímetros de mercurio, vas a encontrar aproximadamente 2.4 mililitros de dióxido de carbono disuelto. Entonces, en total, esto corresponde a aproximadamente 7% de dióxido de carbono disuelto. De todo el dióxido de carbono que se transporta, 7% va disuelto. Otra parte se transporta en forma de ion bicarbonato. ¿Por qué? El dióxido de carbono que va disuelto en la sangre va a reaccionar con el agua y forma ácido carbónico. Y es catalizado por la anitrasa carbónica, que esta enzima se encuentra en el interior de los eritrocitos y va a catalizar esta reacción de unión entre el dióxido de carbono y el agua. Entonces, esta reacción se produce, ¡pum!, así rápido, porque aumenta la velocidad de reacción hasta 5000 veces. Ajá. Entonces, gracias a esta enzima, esto permite que cantidades enormes de dióxido de carbono reaccionen con el agua del eritrocito, incluso antes de que la sangre pueda salir de los capilares. Luego, en otra fracción de segundo, el ácido carbónico que se formó en los eritrocitos se puede disociar en iones hidrógeno y en bicarbonato. Entonces, la mayor parte de estos iones hidrógeno se van a combinar con la hemoglobina de los eritrocitos, porque la hemoglobina, como ya lo viste en bioquímica, tiene la capacidad de amortiguar el pH, ¿no? Es un amortiguador ácido-base muy importante. Entonces, a la vez que la hemoglobina amortigua esto, varios iones bicarbonato van a difundir del eritrocito hacia el plasma y varios iones de cloro van a difundir del plasma hacia el eritrocito para ocupar su lugar y mantener el equilibrio entre cargas. Ajá. Y esta difusión es posible, es facilitada, digámoslo así, por una proteína transportadora, por un transportador bicarbonato cloruro que está presente en la membrana del eritrocito, que permite el movimiento de estos iones en direcciones. Ujú. Entonces, los eritrocitos que van en la sangre venosa tienen más cloruro que los eritrocitos que van en la sangre arterial. A este proceso se le llama desplazamiento del cloruro. Entonces, la combinación reversible del dióxido de carbono con el agua en los eritrocitos, gracias a la influencia de la anhidrasa carbónica, es responsable de aproximadamente el 70% del dióxido de carbono que se transporta del tejido a los pulmones. Entonces, este es el más importante, ¿no? Es como que el más relevante. Entonces, si tú le administras a un animal de laboratorio o a una persona algún inhibidor de la anhidrasa carbónica para bloquear su acción, la presión parcial de dióxido de carbono en los tejidos puede aumentar de su valor normal de 45 milímetros de mercurio hasta 80 milímetros de mercurio, ¿no? Y bueno, ya por último, hablando del transporte de dióxido de carbono en la sangre, vamos a hablar de cómo se relaciona con la hemoglobina. Porque puede reaccionar directamente con la parte amino de la hemoglobina, de la molécula de hemoglobina, y forma la carbaminohemoglobina, que resulta de la combinación de dióxido de carbono y de hemoglobina. Y bueno, esta reacción es reversible, es igual que con el oxígeno, una reacción con un enlace laxo. Entonces el dióxido de carbono se puede liberar fácilmente y pues completar el intercambio gaseoso, ¿no?
Y ya una pequeña cantidad de dióxido de carbono, pero ya muy pequeña y realmente irrelevante, reacciona con proteínas plasmáticas. Ujú. Poquita pues no se considera, ¿no? Y bueno, eso creo que ya es todo sobre transporte de dióxido de carbono. Todavía nos faltan algunos temas. Bueno, ya poquito, ya nos falta poquito, pero me acaba de surgir una urgencia, entonces tengo que salir, pero ya nos falta poquito. Ya merito terminamos. Sí, claro, no te preocupes, está perfecto. Y bueno, sí me acaba de surgir ahorita, entonces una disculpa, ¿no? No, no, no hay problema. Una disculpa